Buenos días, hoy vamos a hablar de tumores malignos del cérvix no asociados al virus del papiloma humano. Los dos tipos de tumores no asociados al virus del papiloma humano que vamos a desarrollar el día de hoy son, primero, el rhabdomyosarcoma y segundo, el adenosarcoma mulleriano. Son tumores infrecuentes del cuello uterino, pero los dos son tumores que se presentan en mujeres en edad reproductiva, algunos en mujeres adolescentes y otros en niñas. Es importante igualmente conocerlos, ya que su diagnóstico a tiempo puede mejorar la supervivencia y el pronóstico en esas pacientes. Antes de hablar del rhabdomyosarcoma de cervix y vagina, tenemos que desarrollar algunos puntos generales del rhabdomyosarcoma. Tenemos entonces que es un tumor mesenquimal maligno, que es el tumor sólido extracraneal más frecuente en niños y adolescentes, ya que el primer tumor es el neuroblastoma. En los adultos se presenta en un porcentaje de menos del 1% y en niños representa el 5% de los cánceres pediátricos. Más de la mitad de los sarcomas de tejidos blandos son rhabdomyosarcomas, con una edad de presentación que va desde los 0 hasta los 19 años. La incidencia en Estados Unidos son 350 nuevos casos por año y 2/3 partes está representado por niños menores de 6 años. Las variantes del rhabdomyosarcoma son el de tipo alveolar, el rhabdomyosarcoma embrionario y el rhabdomyosarcoma pleomórfico. El más frecuente en niños es el rhabdomyosarcoma alveolar y el embrionario. Y el rhabdomyosarcoma pleomórfico es el tumor o la variante más frecuente en la población adulta. De las anteriores variantes, el rhabdomyosarcoma alveolar se presenta más del 50% en la adolescencia, y del rhabdomyosarcoma embrionario tenemos dos picos. El primero ocurre de los 0 hasta los 5 años en más del 50% y el segundo pico de presentación se encuentra en la adolescencia. Para los adultos, menos del 1% de los tumores sólidos de tejidos blandos representan este tipo de tumores, y el subtipo pleomórfico y el rhabdomyosarcoma no son presentaciones más frecuentes en adultos. Aquí vemos el porcentaje de presentación del rhabdomyosarcoma según el sitio anatómico. Vemos como cabeza y cuello es el sitio anatómico más frecuente, 30-40% de los rhabdomyosarcomas tienen esta localización. En la parte genitourinaria es el segundo porcentaje más frecuente de presentación en un 25%, extremidades 20% y otras localizaciones un 5%, entre las cuales se incluyen la reja torácica, corazón, localización hepática, cerebral, vía biliar y intraabdominal. En general podemos decir que el compromiso ganglionar del rhabdomyosarcoma es poco frecuente y es dependiente de la presentación o sitio anatómico del tumor. Es raro en rhabdomyosarcoma de cabeza y cuello, más raro aún en el rhabdomyosarcoma de presentación en extremidades, y el mayor porcentaje, más del 50%, con compromiso en la localización paratesticular. Dentro de los sitios metastásicos para el rhabdomyosarcoma tenemos que pulmón es el órgano más comprometido en la metástasis. En segundo lugar tenemos hueso y en tercer lugar tenemos sistema nervioso central. De ahí en adelante las metástasis se pueden presentar en diferentes localizaciones, un poco más frecuentes en médula ósea en comparación con retroperitoneo, hígado, piel, ovario y otras localizaciones del abdomen.
En relación al pronóstico tenemos que depende obviamente como todos los tumores del estadio. El estadio 1 tiene una supervivencia a 5 años del 80%, el estadio 2 del 60%, el estadio 3 del 30% y el estadio 4 del 20%. El rabdomiosarcoma de vagina y rabdomiosarcoma cervical es un tumor de tejidos blandos, o es el tumor de tejidos blandos más frecuente en niñas. Pues es un tumor histológicamente maligno de los rabdomioblastos, constituye el 4% de todos los rabdomiosarcomas pediátricos y la mayoría de ellos van a tener la variante embrionaria. Más del 75% de los rabdomiosarcomas vulvovaginales van a ser de tipo botrioide. Entonces decimos que el rabdomiosarcoma embrionario tiene una prevalencia definitivamente muy esporádica, es un tumor muy raro. La edad es un grupo de edad muy joven, desde los primeros meses de vida de presentación hasta pacientes en la adolescencia. Los factores de riesgo para el rabdomiosarcoma embrionario pues son desconocidos. La localización siempre va a ser multifocal en el área genital, ya sea en vagina, en cuello uterino, en localizaciones en los fornix vaginal generalmente es frecuente y excepcionalmente en el cuerpo del útero. El patrón de presentación clínico es un patrón polipoide con una base amplia y los marcadores tumorales pues no van a servir para seguimiento. La diseminación local es frecuente con una diseminación ganglionar infrecuente o excepcionalmente tardía y una diseminación a distancia que es frecuente con un pronóstico que en general pues es malo. Clínicamente, como todos los tumores de vagina y cervix, generalmente presentan sangrado vaginal cuando son clínicamente visibles o evidentes, o se presentan como una masa palpable que ya sea detectada por una exploración ginecológica o médica, o porque la misma paciente se ve que está teniendo la aparición de una masa que protruye a través del canal vaginal. El pico de incidencia es alrededor de los 2 años de edad. El origen en tejido conjuntivo de vagina y cervix, y generalmente dependiendo del tamaño van a tener áreas que se pueden llegar a necrosar a medida que el tumor va creciendo rápidamente. Aquí tenemos la tabla en el cual se habla de los 4 grupos clínicos establecidos por el grupo de estudio del rabdomiosarcoma, y establecen los 4 grupos clínicos dependiendo de la localización del tumor, del tamaño tumoral, del grado de infiltración y del resultado quirúrgico después de ser sometido el tumor a una intervención. Estando entonces el estadio 1A siendo el tumor que está completamente localizado, confinado a su sitio de origen y que fue completamente resecado quirúrgicamente, hasta el estadio 4 en el cual se considera un tumor que tenga o no compromiso nodal, presente metástasis a algún órgano distante. En esta diapositiva vemos el pronóstico de los rabdomiosarcomas no metastásicos de acuerdo al sitio primario del tumor. Tenemos tumores de órbita geniturinarios con compromiso vesical o prostático o sin compromiso vesical o prostático. Tenemos los tumores de cabeza y cuello y otros tipos de tumores. En la columna de la izquierda vemos la supervivencia global y en la columna de la derecha o adyacente vemos el periodo libre de enfermedad. Tenemos entonces que los tumores geniturinarios sin compromiso vesical
o de componente urinario tienen una supervivencia global del 94%, alrededor del 90-94%, con un periodo libre de enfermedad alrededor del 82 y 83%. Para tumores tipo rhabdomyosarcomas no metastásicos. Dentro del manejo del rhabdomyosarcoma, que principalmente o fundamentalmente puede llegar a ser quirúrgico, dependiendo del compromiso o extensión de la enfermedad y del grado de resecabilidad quirúrgica que se pueda obtener sin dañar la función de los órganos comprometidos. Otra opción importante es la radioterapia. ¿Cuáles pueden ser las opciones o las pacientes, mejor dicho, candidatas a radioterapia? Son las pacientes del grupo 2, o sea, aquellas pacientes que tienen tumor residual microscópico, o las pacientes en grupo 3 cuyo tumor residual queda siendo aún después de la intervención quirúrgica macroscópica. El impacto pues está dado por la localización de la enfermedad y la cantidad de tumor que va a ser irradiado antes del inicio del tratamiento. Dentro de las recomendaciones del manejo del rhabdomyosarcoma, el Intergroup propone que la extirpación completa debe ser considerada para enfermedades localizadas siempre y cuando los resultados sean funcionales de los órganos afectados. Si la resección completa no es posible quirúrgicamente, se debe llegar al diagnóstico mediante una biopsia inicial seguida de terapia de neoadyuvancia para después desarrollar una terapia local definitiva. En general, se dice que los adultos en los diferentes estudios tienen significativamente una peor supervivencia a 5 años en comparación con la población infantil. Aproximadamente los tumores en adultos tienen más probabilidades de estar en un sitio desfavorable, un 65 versus un 55%, y tener histologías que son inusuales en la infancia, con una supervivencia global peor, especialmente para enfermedad local también, de un 47% en comparación con un 82% de estos tumores en relación a la infancia. El pronóstico también se puede ver impactado cuando existen solamente protocolos inadecuados de quimioterapia sin cirugía posterior, o cuando se da únicamente tratamiento con radioterapia. Cuando se tratan adultos con sarcomas de menos de 50 años con protocolos de niños, en general los estudios demuestran que el resultado es mucho mejor. Como conclusiones, tenemos para el rhabdomyosarcoma localizado en vagina y cervix las siguientes. La morbilidad funcional de la cirugía inicial ha llevado hoy en día a la evitación de esta cirugía en favor de la multimodalidad, es decir, los tumores de localización vulvar, vaginal, útero y otras localizaciones genitourinarias por lo general responden suficientemente bien a la quimioterapia de inducción con el fin de hacerlos localmente resecables posteriormente, a menudo con márgenes quirúrgicos suficientes o claros. La radioterapia es una herramienta importante para el tratamiento del rhabdomyosarcoma, en particular para lograr el control local en pacientes que tienen enfermedad residual, ya sea microscópica o macroscópica después de cirugía y quimioterapia. La terapia BAC con vincristina, dactinomicina y ciclofosfamida ha sido considerada hoy en día como el régimen estándar para el tratamiento del rhabdomyosarcoma. A continuación, hablaremos del adenosarcoma mulleriano del cérvix. En general, los adenosarcomas del aparato reproductor femenino tienen la siguiente presentación. La mayoría van a estar localizados en endometrio, en un 71%,
y otros porcentajes van a estar localizados en ovario y pelvis. El cervix es el sitio de menor frecuencia, por lo tanto es un tumor que no es diagnosticado relativamente en la consulta, pero que por tener unas variantes que pueden ser de un tipo muy agresivo debemos conocerlo. Es un tumor igualmente no dependiente de la infección del virus del papiloma humano y tiene una tendencia a recurrir con metástasis que según el tipo histológico pueden llegar a ser infrecuentes o por el contrario, cuando se diagnostica como una masa polipoide, como lo es su presentación, ya tiene metástasis a diferentes órganos, incluyendo hueso y sistema nervioso central. Debido a la pausidad de sus reportes, por lo infrecuente del tumor, el manejo y el pronóstico continúan siendo explorados, pero ya hay suficientes reportes en la literatura a nivel mundial como para tener unas guías de cómo deben ser manejados este tipo de tumores de localización cervical. De entre los criterios diagnósticos histopatológicos del adenosarcoma mulleriano del cervix existen dos presentaciones: el adenosarcoma mulleriano del cervix típico y aquel que tiene sobrecrecimiento sarcomatoso, es decir, el que tiene más del 25% del tumor primario con este sobrecrecimiento. La edad promedio de presentación en las series de casos más largas está alrededor de los 30 a 35 años, con presentaciones de casos que inician desde los 10 a 15 años. Basados en los principios de manejo de los sarcomas uterinos, el manejo del adenosarcoma mulleriano del cervix es fundamentalmente quirúrgico. Algunos autores recomiendan la histerectomía y la salpingoforectomía bilateral, como en la serie de casos reportada por Clement and Scully en 1990, y la excisión local en algunos reportes de casos en niñas y adolescentes ha sido curativa, pero en casos esporádicos y raros, y especialmente en los adenosarcomas mullerianos típicos. La cirugía conservadora de la fertilidad puede ser una alternativa en pacientes con este tipo de tumores del cervix, ya que son pedunculados con tallos largos que en ocasiones pueden llegar a no estar involucrados por el tumor. Sin embargo, la obtención de un margen quirúrgico negativo es necesario para considerarse una cirugía óptima. La reintervención debe ser considerada cuando la enfermedad se extiende a los márgenes quirúrgicos. Como mencionamos anteriormente, entonces el manejo quirúrgico es fundamental para el tratamiento del adenosarcoma del cervix. En relación al manejo adyuvante del adenosarcoma del cervix, es decir, el tratamiento que va posterior a la cirugía primaria, tenemos que no existe un tratamiento estándar ni para la radioterapia ni para la quimioterapia. Las opciones de manejo de los sarcomas uterinos han sido recientemente revisadas y el manejo adyuvante del adenosarcoma del cervix se extrapola del tratamiento de los tumores del cuerpo uterino. Los adenosarcomas que tienen un sobrecrecimiento sarcomatoso, los cuales tienen un peor pronóstico que el adenosarcoma típico, se tratan a menudo de acuerdo con las directrices para sarcoma endometrial de alto grado indiferenciado. En esta diapositiva hablamos del pronóstico del adenosarcoma mulleriano. La tasa de recurrencia local está alrededor de un 24%, la tasa de recidiva a distancia es del 2%, aproximadamente tienen un periodo libre de enfermedad que va desde los 6 meses hasta los 9.5 años y la mayoría de las recurrencias ocurren luego de los 5 años. En un estudio de Tanner, en el cual solamente evalúan tasa de supervivencia de adenosarcomas con sobrecrecimiento sarcomatoso, reportan un 20% como tasa de supervivencia a los 2 años. Es decir, estos tipos de tumores con sobrecrecimiento sarcomatoso son mucho más agresivos que
el adenosarcoma típico, que puede tener un periodo libre de enfermedad de hasta 9.5 años. Aquí tenemos una tabla comparativa de las mujeres que tienen tumores con sobrecrecimiento sarcomatoso, que son los 5 primeros casos, en comparación con las mujeres con adenosarcoma típico. Todas las mujeres, después de llevada a cirugía, la mayoría de ellos no recibieron terapia postoperatoria, excepto una de las mujeres que tuvo sobrecrecimiento sarcomatoso, que recibió radioterapia pélvica. El periodo libre de enfermedad es evidentemente mucho más corto en las mujeres con sobrecrecimiento sarcomatoso, con un periodo libre de enfermedad de 6 meses aproximadamente, y todas ellas murieron en un periodo de 10 meses hasta 16 meses después de la cirugía, en comparación con el periodo libre de enfermedad de las mujeres que no tienen sobrecrecimiento sarcomatoso, que son 150 meses en promedio, con una supervivencia global también de 150 meses. ¿Cuáles son los sitios en los cuales la enfermedad regresa después de una cirugía por un adenosarcoma mulleriano del cervix? Primero, local, es decir, en la cúpula vaginal; regional, es decir, en la pelvis; posteriormente abdomen. Otros sitios son los ganglios linfáticos retroperitoneales, los pulmones y el sistema óseo. Tanto la recurrencia como el diagnóstico inicial tiene en su mayoría síntomas que pueden ser evidenciados o tenidos en cuenta por el médico. El 50% de las mujeres van a presentar sangrado, el 30% van a consultar por una masa que protruye a través del canal vaginal o sensación de masa en la vagina, y un 11% por secreción. Algunas mujeres que tienen recurrencia después del tratamiento presentan, dependiendo de la localización, cojera o dolor en miembro inferior, edema en miembro inferior, esto localizado con compromiso pélvico lateral o compromiso nodal a nivel pélvico o también inguinal. Es discutido si la linfadenectomía se debe realizar en este tipo de pacientes. Se hace una linfadenectomía con el propósito de evaluar el compromiso ganglionar y poder estadificar enfermedad o dar un pronóstico más exacto para el paciente. Existen factores de riesgo para compromiso nodal, como la invasión linfovascular, el compromiso miometrial profundo, pero en general la linfadenectomía para el adenosarcoma mulleriano del cervix no es un estándar. Es posible que la linfadenectomía sea un procedimiento que, si no aumente la morbilidad en cierto tipo de pacientes, puede desarrollarse en las pacientes con adenosarcoma mulleriano del cervix que tengan sobrecrecimiento sarcomatoso. En esta diapositiva les quiero presentar un reporte de la Revista Internacional de Cirugía, en donde se analiza un caso de una paciente con un adenosarcoma con sobrecrecimiento sarcomatoso y se hace una revisión sistemática de todas las pacientes reportadas a nivel mundial que tienen este tipo de tumor y su variante agresiva. Tenemos dos imágenes de resonancia magnética en un corte sagital y en un corte transversal, en el cual vemos el tumor originándose del cuello del útero, que aproximadamente mide 7 centímetros y es una masa polipoide que se origina del canal cervical. En esta diapositiva quiero mostrarles el espécimen quirúrgico. A la paciente se le realiza una histerectomía radical de un tumor localizado en el canal cervical de aproximadamente 7 centímetros, donde podemos evidenciar el cuerpo del útero con un mioma sin importancia, el parametrio derecho y el parametrio izquierdo, la vagina, la cual no estaba comprometida por el tumor, y el gran tumor cervical polipoide irregular, el cual tiene áreas necróticas y que se origina del canal cervical.
En esta diapositiva quiero mostrarles clínicamente cómo se ve el tumor. Esto es un adenosarcoma que se representa como una masa friable exofítica en la especuloscopia. En la figura B observamos la imagen de un PET-CT en el cual muestra hipercaptación en el espacio nodal ilíaco derecho con un conglomerado que mide aproximadamente 5 centímetros, y en la figura C revela la hipercaptación a nivel local del tumor, y en la figura D muestra ya una metástasis a nivel de la sínfisis púbica en su región derecha. En esta tabla están representados todos los reportes desde 1995 hasta el año 2016 de las pacientes con adenosarcoma del cervix mulleriano con sobrecrecimiento sarcomatoso, en la cual vemos una edad promedio alrededor de los 35 años. Los reportes de citología, que muchas veces no están descritos en los artículos, en nuestra paciente tenía un reporte de citología positiva con anormalidades de células glandulares, NOS. La cirugía que se realiza más frecuentemente es la histerectomía abdominal total. No existe evidencia ni tampoco existirá, por lo infrecuente de la enfermedad, sobre el beneficio de la salpingocorectomía bilateral, y los tamaños tumorales están alrededor de los 4 y los 8 centímetros. Algunos de ellos van a tener componentes heterólogos con componente de cartílago o liposarcoma, pero se ha establecido que el componente rhabdomioblástico o de rhabdomiosarcoma es un componente que le da peor pronóstico a este tipo de tumores, con invasiones linfáticas positivas en algunos de ellos e invasión nodal positiva en el caso nuestro. La mayoría, más del 50% de los casos reportados, reciben adyuvancia en base a ifosfamida o doxorubicina, y algunos con combinaciones como ifosfamida cisplatino y posteriormente radioterapia pélvica completa. El promedio de seguimiento está alrededor de los 12 meses. Algunos reportes datan de muertes por enfermedad a los 12 meses, 35 meses y tan temprano como a los 9 meses. Y hay reportes de que la paciente continúa con enfermedad hasta 5 años posteriores a la resección del tumor. En nuestro caso el seguimiento fue hasta los 21 meses con recurrencia posterior al manejo adyuvante a nivel pulmonar. Como conclusiones tenemos las siguientes. El adenosarcoma mulleriano del cervix es un tumor infrecuente y representa menos del 8% de los sarcomas genitales. Los adenosarcomas que tienen elementos heterólogos son menos frecuentes que el adenosarcoma típico, y el adenosarcoma con sobrecrecimiento estromal y elemento heterólogo pues es un tumor mucho más infrecuente, pero que tiene mayor agresividad en su comportamiento. Son tumores que tienen una alta tasa de recurrencia. La quimioterapia con cisplatino y fosfamida o con doxorubicina es una opción de manejo para este tipo de tumores. La radioterapia no es clara aún, pero en casos de sobrecrecimiento estromal se ha administrado a este tipo de pacientes, y en las recurrencias logra un control paliativo de la enfermedad. Las sobrevidas de un 20% para los sarcomas con sobrecrecimiento estromal, y es un 100% para el adenosarcoma típico. La sobrevida para los pacientes que tienen componente heterólogo es aproximadamente 3.5 a 4.5 años en periodo libre de enfermedad. El adenosarcoma con sobrecrecimiento estromal que ameritaron radioterapia y quimioterapia tiene un periodo libre de enfermedad de 6 meses y una supervivencia global
que va alrededor de los 10 a 16 meses en general. Agradezco a todos su atención y espero haya quedado todo claro. Hasta luego, muchas gracias.